cuarentenado por algunos meses, finalmente el próximo sábado 25 de julio se realizará el lanzamiento del satélite argentino de observación con microondas SAOCOM 1B. El lanzamiento tendrá lugar en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, a eso de las 9 menos 10 de acá de Argentina, que obviamente, bueno, lo vamos a estar ahí acompañando. Pero mientras tanto, para aprender un poco más de esta misión que es tan importante para la industria aeroespacial argentina, vamos a hablar con Laura Moreschi. Ella es ingeniera aeronáutica, trabaja en CONAE monitoreando el vuelo del SAOCOM 1A y próximamente el 1B. Ella estuvo haciendo los últimos testeos de este satélite y nos va a contar cuál es la importancia tecnológica, técnica y cósmica de este satélite tan querido. Vamos a ver la nota. Bueno, la primera pregunta es, en qué consistía tu trabajo, que era hacer estas últimas pruebas, estos últimos testeos para que todo salga bien? Bueno, en realidad todo el hito del satélite, lo que los distintos sectores van haciendo es cumplir distintas revisiones, distintos hitos para poder certificar de que estamos listos para lanzar. Entonces, el último hito de operaciones del equipo en el que yo formo parte acá en Córdoba, en el Centro de Operación de Control, es validar que todos los sistemas del satélite estén funcionando bien. Es decir, que en la memoria, en todas las computadoras que están en el satélite, estén cargados los parámetros que se esperan, y que los rangos de temperatura, los rangos de corrientes, todo esté correctamente seteado. Entonces, bueno, esto implica varias horas de testing, y a mí me tocó viajar para allá como responsable de este último hito, que se hace en el sitio de lanzamiento ya con el satélite allá. Así que bueno, en ese momento también se estaban haciendo otros tests, que eran los test funcionales, que testeaban todas las funcionalidades de las distintas partes del satélite. Así que bueno, con todo el equipo estuvimos durante 10 días haciendo todos esos tests. A su vez, ahí se testeaba que el centro de control de emisión tuviera la capacidad de conectarse con el satélite que ya estaba en Cabo Cañaveral. Claro. Y además vos ya venías con experiencia y con cancha porque ya venías trabajando con el SAOCOM 1B. Claro, nosotros tenemos el SAOCOM 1A en vuelo, El y 1A. ese se lanzó desde, en la otra oportunidad se había lanzado desde Vandenberg, desde California. Y esta vez lo estamos lanzando desde Cabo Cañaveral, siempre con SpaceX y con la Falcon 9. Entonces sí, con el otro lanzamiento ya hemos tenido toda la primera adrenalina de un lanzamiento, y ya tenemos el satélite en vuelo, así que el equipo que coordino estamos siempre mirando cómo está el estado de salud del satélite. Y ahora, bueno, estamos por lanzar el hermano gemelo, que van a ir ya los dos juntos en una constelación, así que sí. Sí. Ahora, antes de entrar en las cuestiones técnicas de cómo van a funcionar ellos dos, ¿cómo se vivió el tema de la reprogramación? ¿Que hubo algunos cambios? ¿Qué pasó en todo este tiempo bueno, de espera? Y mira, nosotros cuando estábamos allá fue cuando se empezó a poner más brava la cuestión de la pandemia, y bueno, yo tenía que volver porque acá estoy a cargo de las primeras pasadas, de las primeras órbitas, soy la que recibo la primera telemetría, y ahí, según como vemos el estado de salud del satélite, empezamos a ejecutar los distintos procedimientos. Entonces, bueno, yo me tenía que volver, y hasta ese momento no teníamos certeza por la pandemia de cómo iba a seguir la situación. Finalmente se tomó la decisión de retrasarlo. Entonces no es usual en una campaña de lanzamiento que se van haciendo, como te digo, todos estos test, cortarlo a la mitad, eso no es usual. Entonces, bueno, pero la situación de fuerza mayor de la pandemia llevó a querer preservar todo, digamos, al equipo, y que se pueda hacer una buena operación segura. Entonces se decidió postergarlo, entonces se encapsuló al satélite, se lo puso en la última parte de lo que después va en el lanzador, en el Falcon 9, se lo dejó listo. Entonces, bueno, ahora que hace ya una semana llegó el equipo de vuelta a Cabo Cañaveral, lo primero que había que hacer era prenderlo para ver cómo había quedado. Después quedó durmiendo como 3 meses, que no es algo común. Así que bueno, toda esa reprogramación implicó a todos los equipos una actividad que digamos, ninguna agencia espacial tiene previsto cómo hacer para reaccionar obviamente a una pandemia. Es un Así que simulacro medio raro. sí, o sea, todo un escenario completamente desconocido.
Así que bueno, a nosotros nos implicó un montón de cambios en el centro de control, a todos los equipos les implicó, bueno, como a todas las personas, así como un cambio de estrategia para poder hacer el lanzamiento. Y bueno, y estamos, cuando uno lee también información acerca de SAOCOM, uno ve de este próximo lanzamiento, mismo CONAE dicen, el proyecto más ambicioso técnicamente, tecnológicamente. ¿Podés contarnos un poco qué significa esto o qué implica en realidad? Ya, digamos, tiene como varios aspectos. Las dimensiones del satélite es un satélite que es grande, digamos. Lo que se hizo hoy en día es que por el tamaño del radar que tiene, que es lo que va sensando la Tierra, es el radar más grande que está orbitando la Tierra, tiene alrededor de 35 metros cuadrados. Y, y ese radar, con toda esa capacidad, lo que está haciendo es, a través, digamos, del funcionamiento de radar en banda L, que es como una tecnología que es específica o es la característica del SAOCOM, que hace que la radiofrecuencia de las ondas esté entre 1 y 2 GHz, entonces cuando llega a la Tierra puede penetrar la superficie de la Tierra hasta 2 metros de profundidad, y con eso darte los datos de la característica de la humedad del suelo. Eso por un lado, sumado a que, a diferencia de los instrumentos ópticos, puede censar en cualquier condición meteorológica, es decir, si hay nubes, de todas formas, siempre vas a estar entregando los datos de la humedad del suelo. Y eso es lo que hace... De todo, aguanta todo. Sí, sí, en ese sentido son las características por lo cual también toda la comunidad está interesada, porque a todo momento puede estar entregando datos de la humedad del suelo sin importar la condición climática. Y a su vez con una profundidad de la Tierra que tiene muchos usos, claramente. Bueno, y como contabas vos, satélite le va a servir mucho, le sirve, vaya, desde el 1A, al sector agropecuario, pero también influye, bueno, para prevenir catástrofes, monitorear y controlar la pesca ilegal, un montón de cosas. ¿Cómo Exacto. es que se complementa el trabajo del 1A con el del 1B? Al ser en una constelación, es decir, los dos van, digamos, desfasados 180 grados en la órbita, lo que logras es que tenés en la mitad del tiempo la información. Es decir, si la revisita, que es este tiempo en el cual el satélite vuelve a pasar por el mismo punto con las mismas características, con un solo satélite es de 16 días. Entonces, con los dos satélites logras que sea cada 8 días, entonces con eso la capacidad de entregar los productos es mucho más, o sea, se te duplica. Claro. Y entonces, bueno, tenés mucha más posibilidad de estar entregando estos productos que son tan demandados para las distintas comunidades científicas, agropecuarias. Y la información, los datos satelitales, ¿llegan directo a Córdoba, te llegan a vos? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, ahí hay distintas áreas. Ujú. Claro, el satélite tiene dos antenas que van mandando información. Una que manda información propia del satélite, que es un tipo de antena, y está la otra que manda los datos de ciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de toda la Tierra, tenemos distintas estaciones terrenas, en Córdoba tenemos una, tenemos otra en Tierra del Fuego, pero a su vez tenemos convenios con una en Svalbard, otra en la Antártida, y algunas que usamos de vez en cuando, son en Kenia, por ejemplo. Entonces, bueno, cada vez que pasan por esas estaciones, nosotros le mandamos todos los datos de estas adquisiciones. La adquisición es el momento en el cual se prende el SAR, capta toda la información y después se vuelve a apagar. Entonces, toda esa información se va guardando a bordo y cuando pasa por estas estaciones, recién ahí se baja. Y eso hay que tener en cuenta que por el tipo de satélite que tenemos, el tipo de órbita, nosotros hoy en día en una fase de rutina, estas conexiones que logramos con las estaciones son de alrededor de 13 minutos. Entonces nosotros nos conectamos con el satélite alrededor de unas 8 o 10 veces al día por 13 minutos nada más. Y en esos 13 minutos tenemos que hacer todo, bajar los datos, mandarle las órdenes de cuáles son las próximas adquisiciones que tiene que hacer, corregir algo si vemos que no está como esperábamos. Bueno, esa es como nuestra ventana de trabajo de los ingenieros de vuelo. Y después de que esos datos estén en tierra, nosotros se los pasamos, digamos, pasan directamente a otro equipo que es el que hace todo
el procesamiento de esos datos y que interactúa con los distintos usuarios. Ahora, y bueno, ya me diste pie para la otra pregunta. Hablando de los usuarios, que los nombramos así muy generalmente, ¿son solo de Argentina? ¿Se vende para otros lados esta información? ¿Es gratuita? ¿Dónde la podemos ver? Mira, para lo que es el Argentina, o sea, hay que tener en cuenta que el satélite SOCOM está hecho dentro del Plan Nacional, es decir, sale con el plata de todos los argentinos, y para los usuarios argentinos los productos son gratuitos. Hay convenios, digamos, uno se puede entrar a la página de CONAE, ahí se llenan una serie de formularios, entonces según lo que uno esté buscando, te van a entregar este tipo de productos. A su vez, la Agencia Espacial Argentina, o sea, CONAE, tiene convenio con otras agencias espaciales, ya sea por el sistema de emergencia mundial, hay un sistema de emergencia que está siempre atento a las catástrofes mundiales, y ahí están casi todas las agencias espaciales incluidas, obviamente también Argentina. Entonces, por ejemplo, cuando hay una erupción de un volcán, o cuando hay un incendio, o cuando hay algún terremoto, todo el sistema internacional de emergencia se pone a disposición, entonces si requieren imágenes de SAUCOM, esas imágenes van gratuitas para resolver para el gobierno que lo necesite relacionado con la catástrofe. Por otro lado, si hubiese una empresa, que de hecho que las hay, privada, que esté afuera y quiera hacer convenio, ahí entra en juego Ben, que es una empresa de la CONAE, que lo que hace justamente la comercialización de las imágenes. Entonces, para afuera sí, se puede a través de Ben hacer la compra de las imágenes, y para todo lo que sea interno dentro del país, a través de CONAE, uno puede hacer el pedido de las imágenes, y en ese caso es gratuito. Y además, resaltemos que es uno de los datos más importantes, que el satélite está íntegramente construido acá en Sí, Argentina. O sea, CONAE e INSAT, claro, pero todo. exactamente, es un satélite que tiene, o sea, todo el diseño es argentino, gran parte de los componentes se diseñaron, se hicieron en Argentina, la antena SAR se hizo acá en Córdoba, en los laboratorios de integración y testing, se ensamblaron acá, después se llevó a Bariloche, donde INVAP estuvo haciendo todo lo que fue la plataforma de servicio, se integró allá, y bueno, y entran en juego, además de INVAP, de BEL, de CONAE, también la gente de la Universidad de La Plata, la gente de GEMA, la gente que hizo todo lo que fueron los paneles solares de CENEA. Así que bueno, hay un montón de compañeros que han estado trabajando también en hacer este satélite que es de Argentina, hecho por argentinos, operado por argentinos y para los argentinos. Sí, está buenísimo, y no muchos países se pueden dar ese lujo. No. O sea, realmente hay menos hay bastante, o sea, hay menos de 20 países, entre 10 y 20 hoy en día, pero que tienen la capacidad de hacer satélites y ponerlos en órbita a nivel mundial. O sea, lo que se logra en Argentina es impresionante. Sí. Y hablando de satélites, bueno, que otros satélites que estuvieron muy en boca de todos este año fueron el trencito de satélites, o ese trencito de satélites de Elon Musk. Y ahora justo, bueno, de nuevo se va a lanzar SAOCOM con SpaceX. ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Tuviste interacción? Sí, bueno, eh, era todo el ambiente para moverse ahí en Cabo Cañaveral en general y con SpaceX era extremadamente estricto. No podíamos, obviamente, sacar fotos, eh, era, digamos, el uso de los celulares, las computadoras con las cámaras era completamente limitado, pero la verdad es que uno estaba tan fascinado con todo lo que veía que era como que no tenías tiempo para otra cosa. Se te Porque ilumina la estaban cara, debe ahí, estar re flashero, me imagino. tal cual, que están los hangares esos en los que antes uno veía los Atlas o veía estaban los Space Shuttle, y los veías ahí, son hangares inmensos, con paredes requete gruesas, hiper altos. Entonces, bueno, la verdad que haber estado en Cabo Cañaveral, haber trabajado en SpaceX, es un ambiente estricto, pero es hiper apasionante. Hiper apasionante. Claro, y gente Y los, de todas partes. Sí, y la gente de SpaceX es también, digamos, el que era el Mission Manager, o sea, el que estaba a cargo de interactuar con nosotros por el lanzamiento de SpaceX, también era gente joven, eh, y gente muy amena, digamos, en ese sentido, era muy fácil interactuar con ellos, así que era estricto, pero era agradable.
Claro, no me imagino. Bueno, y también que estuvo el lanzamiento del, Sí, bueno, sí, del Falcon que fue a la Estación Espacial Internacional, que lo seguimos, yo lo seguí por la transmisión de la Universidad de La Plata, de Diego sí. Bagú, y también fue re emocionante. Sí, sí, sí. Y nosotros cuando estuvimos allá también hubo un lanzamiento de un Falcon 9 y lo vimos desde Cabo Cañaveral y ahí es, por lo menos en mi caso, que para mí era un sueño de la vida estar en Cabo Cañaveral y otro era ver un lanzamiento. Haber visto un lanzamiento desde ahí, te juro que te vibraba la piel. O sea, es una sensación increíble. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y ahora volvamos a Córdoba. Vos hace 6 años que estás en CONAE, Hace 6 años con 6 años, y estudiaste, bueno, ingeniería aeronáutica. Sí, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y por suerte cuando me gradué, digamos, escribí a gente de CONA, les conté lo que había hecho en la carrera, en la tesis de grado, hice varias entrevistas y bueno, por suerte entré a trabajar a CONA, que era el sueño de mi vida. Un golazo. ¿Y cómo Sí. empezó toda esta, porque tienes una pasión, toda esta pasión por el espacio, por la aeronáutica? Y ¿Desde en mi caso chica? era, sí, era desde muy chica. eh, bueno, obviamente para aquellas épocas no había internet, YouTube, Facebook, nada de todo eso. Era mucho a través de las revistas, en mi caso se compraba la enciclopedia de Anteojito, Villique, bueno. Y a mí lo que me gustaba eran todos los fascículos del espacio. Los animales no me interesaba, lo de los egipcios era lindo, pero yo llegaba al del espacio y ahí ya me volví loco. Y bueno, entonces les pedía que me compren todos los VHS de Discovery, entonces me vi todos los transbordadores, todas las series, todas las películas de Star Trek, Star Wars, iba siempre por ese lado. Entonces me puse a ver todas las carreras que hay en Argentina que me pudieran acercar a la parte espacial, y ahí fue que en aeronáutica encontré un par de materias que eran sistemas espaciales, ¿viste? Y dije, bueno, ya con esto me doy por satisfecha, voy a estudiar esto, así me acerco más al espacio. Y porque no era, digamos, lo mío siempre fue el espacio, ¿no? No había sido por el lado de los aviones, así que bueno, ahí sí tuve toda la cercanía con todo lo que era sistemas propulsivos, todas las partes de aviónica que son bastante comunes. Así que bueno, o sea, fue desde chica y fue siempre orientado hacia poder trabajar en una agencia espacial. Y ahí ya arrancaste en CONAE, y antes de estar en Saucom 1A, ¿cómo fue que... Y Quiero saber antes, la línea de tiempo de tu vida. antes entré en realidad para el servicio dinámico orbital de lo que era la misión SAC de Aquarius, que era una misión en cooperación con NASA. Y bueno, ahí trabajé 1 año y medio hasta que en realidad hubo una falla en el satélite y se dio por finalizada la misión, que fue un día tristísimo. No me imagino. Y, y bueno, entonces después ahí es cuando me llaman a formar parte de la misión esta SAOCOM, que era la misión así más compleja que tenía CONAE. Así que bueno, ahí empecé trabajando en lo que era el equipo de actitud y guiado del satélite, y viajé mucho a INVAP para trabajar al lado de los especialistas, con todo lo que era el sistema de actitud. Y bueno, y después, hace ya 2 años, me nombraron jefa del grupo de ingenieros, así que bueno, ahí ya fue como evolucionando, creciendo, entonces bueno, ahí es donde quedo a cargo de las actividades del equipo de ingeniería de vuelo y de la operación de la plataforma del satélite SOCOM. Y ahora vas a sumar, vas a tener 1A y 1B. Y uno ve, ahí sí, o sea, ahora se duplica todo. A partir del 25 de julio, se duplica Exactamente, todo. ahí empieza así. Así que bueno, Qué groso, qué bueno. pues, somos un equipo ahora de ingenieros que, bueno, vamos a estar atendiendo los dos satélites y cuidándolos. Muy, muy bueno. Y bueno, ya la última pregunta, que tiene más que ver con lo personal. Desde chica te apasionó todo lo que sea astronáutica. ¿Tenés entre esos sueños también viajar al espacio, aunque sea a la Estación Espacial Internacional? ¿Sos de esos que se postulan para ir a pasar el resto de sus días a Marte, ¿viste? Esas cosas? ¿O no? Mira,
soy mucho más del tema del control desde tierra. O sea, la parte de control, si todas esas misiones tienen éxito, me encantaría ser la que lo controla más que la que va. Pero si me llegan a decir, tenés acá el ticket para ir a Marte, y voy a Marte, digamos. O Vas sea, y son volvés esas. todo bien. Claro, pero sí, o sea, si tengo que elegir, me quedo acá controlando la misión que va a Marte, por ejemplo. Eso sí me encanta. Pero seguramente, digamos, es a lo que están apuntando grandes compañías. Bueno, SpaceX está apuntando a eso, ¿no? O sea, al turismo espacial. Así Claro, que sí. tarde o temprano. Vamos para ese lado, a full. Bueno, Laura, bueno, ojalá eh, que todo salga bien el 25 de julio, que no llueva ni pase como pasó con el lanzamiento que vimos el mes pasado. Y bueno, Sí, todos los bueno, éxitos. Y vamos a estar acá mirándolo por internet seguro. muchísimas gracias. Sí, sí, seguramente salga todo bien. Estamos expectantes del clima, que en Cabo Cañaveral en esta época es complicado, pero bueno, sea como sea, va a salir todo bien. Y si se llega, no quiero sacar el tema, pero si se llega a posponer ¿hay alguna otra fecha estimativa? Y tenemos varios, digamos, nosotros le llamamos días verdes a los días en los cuales no tenemos constraints, ya sea que pasemos cerca del satélite SAOCOM 1A o de algún otro satélite de la constelación, eso le llamamos días verdes, y tenemos días verdes muy cercanos, o sea, desde el 25 de julio hasta los primeros días de agosto tenemos alrededor de 8 o 10 días verdes, así que sería ahí nomás. Ah, bueno, entonces Sí, 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 sí. no hay que preocuparse, bueno, pero No, 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 exactamente. seguro que el 25 de julio arranca y bueno, muchos éxitos en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Pilar. Nos vemos la próxima.